En el universo de los Caballeros del Zodiaco, el rango de oro es considerado la cima de la fuerza en el santuario de Atena, pero existe un nivel aún más alto, reservado para poquísimos caballeros legendarios sumamente respetados. Estos hombres, que trascendieron las barreras del tiempo para guiar a las nuevas generaciones de caballeros, reciben el título de maestros, pero incluso entre ellos, hay 5 que se destacan y son considerados maestros legendarios. Hola caballeros de Amazonas, bienvenidos al canal Siempre Quis Saber, yo soy Wes, y en el video de hoy les voy a mostrar cuáles son los 5 maestros de nivel legendario en los Caballeros del Zodiaco. ¿Les gustó el tema? Así que ya ve comentando ahí quién crees que va a estar en esta lista. Y claro, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita, y vamos con este super video. Siempre quis saber. Número 1. Crest de Acuario. Crest de Acuario es indiscutiblemente uno de los caballeros más antiguos y poderosos que ha vestido la armadura dorada del signo de Acuario, y mientras que la mayoría de los caballeros vive y muere en una sola guerra santa, Crest estuvo presente en múltiples guerras. Para entender la magnitud de este guerrero, es necesario regresar al siglo XIII. A los 13 años de edad, él ya era el caballero dorado de Acuario. Él no luchó solo contra las fuerzas de Hades. Crest estuvo en la primera línea en conflictos devastadores contra Poseidón, e incluso contra Ares, el dios de la guerra, cuyos berserkers son conocidos por ser los enemigos más brutales y sanguinarios del santuario. El poder de Crest era tan vital para la estabilidad de la tierra, que la propia diosa Atenea le concedió el Misofoeta Misofetamenus, la técnica divina del envejecimiento capaz de restaurar la juventud del caballero. Gracias a ese don, el corazón de Crest latía solo 100.000 veces al año la cantidad que un corazón humano normal late en un solo día. Eso le permitió vivir por más de 500 años durante los eventos del siglo XVIII. Presentado en The Lost Canvas, Crest ya no era caballero dorado, sino el maestro que entrenó a otros caballeros. Él fue el mentor de Hel de Acuario, transmitiéndole los secretos absolutos del polvo de diamante y la legendaria ejecución Aurora. Sin embargo, vivir durante 5 siglos le cobró un precio psicológico devastador. Crest fue testigo del ciclo infinito de guerras, viendo a innumerables generaciones de jóvenes valientes morir por un mundo que parecía destinado a repetir los mismos errores de odio y destrucción. Ese agotamiento mental lo llevó a tomar una decisión drástica que fue mostrada en la saga Gaiden de The Lost Canvas. Él abdicó de su juramento original y se alió con Garnet, una mujer enigmática que utilizaba el poder de una piedra mística para mantener la juventud y que deseaba imponer la paz a través de un control pacífico, pero antinatural. Crest, utilizando el hechizo para recuperar su forma joven y su máximo poder por segunda vez, confrontó a su propio discípulo Degel. Durante la batalla épica, Crest demostró control sobre el aire congelante, que humillaba a cualquier otro caballero de hielo. Pero su verdadera intención no era asesinar a su alumno, sino forzarlo a superar sus propios límites, enseñándole la determinación final de un verdadero caballero. Crest aceptó la muerte al ver que Degel estaba listo para heredar su voluntad original de caballero, siendo congelado junto a su amada Garnet y encontrando finalmente el descanso eterno que le fue negado por 500 años. Número 2. Seiji de Cáncer. En el siglo XVI de The Lost Canvas, encontramos a 2 hermanos gemelos nacidos en el continente perdido de Mu, que alterarían para siempre el equilibrio de poder entre dioses y hombres. Ellos son Seiji y Hakurei. Seiji fue el hombre que portó la armadura dorada de Cáncer durante la despiadada Guerra Santa del siglo XVI. Un conflicto donde prácticamente todo el ejército de Atena fue aniquilado por causa de la intervención directa de Tánatos e Hipnos, los dioses gemelos de la muerte y el sueño. Sobreviviendo a ese infierno junto a su hermano, Seiji fue elegido para asumir el puesto de gran maestro del santuario, y durante los siguientes 200 años, Seiji no solo lideró y reconstruyó el ejército de Atena, sino que dedicó cada segundo de su existencia a elaborar la venganza perfecta contra los dioses gemelos que masacraron a sus compañeros en la anterior Guerra Santa. Seiji es la personificación del intelecto y la astucia en Saint Seiya. A diferencia de otros caballeros que confiaban solo en el poder destructivo, Seiji estudió las debilidades divinas de los dioses, y como maestro de Manigold de Cáncer, le transmitió las temibles técnicas de este signo, especialmente las ondas del infierno. El ápice de la genialidad de Seiji ocurrió durante la saga de The Lost Canvas, cuando él y Manigold se enfrentaron al dios Tánatos. El orgulloso y sádico Tánatos creía que estaba jugando con simples mortales, pero Seiji estaba preparado. Él usó sellos imbuidos con la sangre de Atena, creando un contraataque que frustró los ataques divinos de su enemigo. La táctica de Seiji era tan peligrosa como genial. Y después de que Manigold se sacrificó para destruir el cuerpo huésped del alma de Tánatos, el alma del dios quedó temporalmente expuesta, y,
Debajo de las vestiduras del Gran Maestro, Seiji usaba la armadura de plata de altar de su hermano. Al aprisionar el alma de Thanatos, Seiji usó la mítica caja de Pandora para sellar a la divinidad, sacrificando su propia vida para ello. Y por eso, el maestro Seiji ciertamente merece el título de legendario. Número 3. Hakurei de Altair. Hakurei era la fuerza brutal y sabia que entrenó a innumerables aspirantes a caballeros en Yamiel. Él poseía un poder abrumador superior al de la gran mayoría de los caballeros dorados. Pero por respeto a su hermano, y porque no deseaba el liderazgo del santuario, renunció al derecho a la armadura dorada de Cáncer y al título de Gran Maestro del Santuario. En vez de eso, asumió la armadura de plata de altar, una vestimenta tradicionalmente destinada al brazo derecho del Gran Maestro. Después de la Guerra Santa del siglo XVI, Hakurei se exilió en las montañas de Yamiel, donde se convirtió en el maestro en el arte de restaurar y reparar las armaduras dañadas del ejército de Atena. A pesar de vivir aislado, su influencia sobre los caballeros era legítima. Fue el maestro de grandes nombres de la guerra del siglo XVIII, incluyendo a Shion de Arias y Usurija Usuri Radigrove. Hakurei compartía el mismo rencor y la misma promesa hecha por su hermano: vengar a los muertos de la Guerra Santa del siglo XVI. Cuando la noticia de la muerte de Seiji y del sellado de Thanatos llegó hasta él, Hakurei supo que era su turno de enfrentar al dios del sueño, Hypnos, quien estaba resguardando la barrera impenetrable del castillo de Hades en la tierra. Y sin dudarlo, Hakurei invadió el castillo del emperador del inframundo solo, destruyendo a los espectros como si fueran hechos de papel. Su enfrentamiento con Hypnos reveló su técnica suprema y el alcance de su determinación implacable, siendo esta la onda de los espíritus. En dos de los momentos más épicos y estremecedores de toda la saga, Hakurei utilizó esta técnica para invocar y reunir las almas de todos los caballeros caídos de la Guerra Santa de su pasado, formando una esfera de puro cosmos, alimentada por las almas de sus compañeros del pasado, lanzando todo ese poder condensado contra Hypnos. Hakurei rompió las defensas del dios del sueño y lo selló en la caja de Pandora. Sin embargo, ese triunfo le duró poco. Instantes después de desactivar la barrera de Hades que debilitaba a los caballeros de Atena presentes en el área del castillo, el propio emperador del inframundo, es decir, Alon y Hades, apareció ante Hakurei y lo asesinó fríamente. La muerte de Hakurei fue un golpe devastador para Shion y Doku, pero su sacrificio permitió que el ejército de Atena aumentara sus posibilidades de ganar esa guerra. Número 4. Shion de Ares. En The Lost Canvas, Shion fue entrenado bajo la estricta tutela de Hakurei en Yamiel. Shion de Ares comenzó su viaje como un prodigio entre el clan de los Movianos, bendecido con habilidades telequinéticas monstruosas y con el don único de leer la memoria y el pasado de las armaduras solo con tocarlas. A través de las cicatrices en las armaduras, Shion vivió los traumas, las batallas y las muertes de incontables guerreros incluso antes de convertirse en caballero dorado. Durante la Guerra Santa del siglo XVIII, Shion evolucionó de ser un guerrero enfocado en la reparación de armaduras a un líder nato e implacable en el campo de batalla, dominando perfectamente técnicas como el muro de cristal y la revolución estelar. Junto con su mejor amigo Doku, Shion presenció la aniquilación completa de sus compañeros de oro, plata y bronce. Al final del enfrentamiento contra Hades, la encarnación de Atena le encargó a Shion una de las misiones más solitarias: asumir el cargo de Gran Maestro del Santuario, restaurar las 12 casas del Zodiaco y reclutar una nueva generación de caballeros para la inevitable Guerra Santa que ocurriría 200 años después. Shion pasó los siguientes 2 siglos como la autoridad suprema del santuario y entrenó a Mu, quien más tarde heredaría su armadura de Aries. Sin embargo, el destino de Shion fue trágicamente cortado de raíz por una traición. Saga de Géminis, consumido por su espíritu maligno y su deseo de poder, asesinó a Shion en Star Hill, tomando su lugar y sumiendo el santuario en 13 años de mentiras y falsedades. Pero la leyenda de Shion no terminó con su asesinato en el siglo XX. Durante el arco de Hades en la serie clásica, Shion regresa a la vida como espectro de Hades, vistiendo unas armaduras de Ares, con su cuerpo restaurado y con la misma apariencia joven de 18 años, parecía haber traicionado todo por lo que luchó, liderando a los Caballeros de Oro resucitados por Hades en una invasión para supuestamente tomar la cabeza de Atena. Sin embargo, todo cambia cuando descubrimos sus verdaderas intenciones. Las almas de esos caballeros fingieron aceptar el trato de Hades solo para poder cruzar la barrera del santuario y entregarle a Atena el secreto de su propia armadura, que solo podía ser despertada con la sangre de la diosa. Con el tiempo de su vida temporal, llegando a su fin con el amanecer, Shion confió la última misión a los Caballeros de Bronce, bañando sus armaduras con la sangre de Atena, convirtiéndose en polvo al despedirse de Doku y cumpliendo su papel como guardián y maestro del santuario. Número 5. Doku de Libra. Doku de Libra, conocido en el siglo XX como el maestro anciano de los 5 picos antiguos de Rosan,
es sin duda uno de los maestros más icónicos de la historia. En su juventud, durante la guerra del siglo XVIII, Doku era impetuoso y extremadamente poderoso, luciendo el tatuaje del tigre en su espalda cuando su cosmos explotaba. Sobreviviendo a la batalla final junto a Xion, Doku recibió una misión de Atena. Mientras Xion gobernaría el santuario en Grecia, Doku debía exiliarse en la inmensa cascada de Rosan, en China, para vigilar la torre mística, donde las almas de los 108 espectros de Hades fueron selladas después de la guerra. Para cumplir la misión, que duraría siglos, Atena le concedió a Doku el Misopetamenos. Así, Doku pasó 243 largos años frente a esta cascada. Su cuerpo envejeció drásticamente, adquiriendo la apariencia frágil del clásico viejo maestro que conocemos, mientras ocultaba un poder grandioso que estaba dormido. Durante el siglo XX, él sirvió como un gran ejemplo de sabiduría para los caballeros modernos, y también como una figura paterna, siendo maestro de Shiryu de dragón. Fue Doku quien le enseñó a Shiryu la cólera del dragón y los valores de honor, sacrificio y justicia. Su armadura de Libra también está compuesta por las 12 armas doradas, que solo podían ser utilizadas con el permiso expreso de la diosa Atena, o con el consentimiento del caballero de Libra, que era Doku. El punto culminante de la trayectoria de Doku ocurrió cuando el sello de Hades finalmente se rompió, anunciando la nueva Guerra Santa. Enfrentando a las tropas renegadas en el santuario, el maestro anciano se encontró cara a cara con el resucitado y joven Xion, y en una de las escenas más memorables e impactantes del anime, Doku reveló que su cuerpo diminuto y anciano era solo una cáscara. Bajo el poder continuo del Misopetamenos, que redujo su ritmo cardíaco, su cuerpo físico vuelve a tener la apariencia joven de hace 200 años. Vestido con la majestuosa armadura dorada de Libra e invocando su técnica más poderosa y abrumadora, que es la cólera de los 100 dragones, se enfrentó a Xion. Y posteriormente, en el inframundo, Doku se reunió con los otros 11 caballeros dorados frente al Muro de las Lamentaciones. En ese momento final, uniendo sus cosmos y sus almas en una flecha dorada disparada por Ayoro de Sagitario, para recrear la luz del sol en las profundidades del infierno, Doku y sus compañeros dorados sacrificaron sus vidas, destruyendo la barrera y abriendo el camino hacia los campos elíseos. ¿Les gustó conocer un poco más sobre la historia de estos 5 maestros legendarios? Comenten para que yo lo sepa. Y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final, y hasta la próxima. Quema tu cosmo hasta el infinito.